Bueno, regresamos a segundo de Samuel. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de seguir estudiando este gran libro. El texto que tenemos planeado estudiar hoy se concentra en verdades cruciales acerca del pecado y la confesión de pecado. Este texto que planeamos analizar a detalle hoy, si el Señor quiere, nos ayuda a entender algo de la gravedad de nuestro pecado y la confesión verdadera de pecado, o más bien presenta o establece la plataforma para la confesión verdadera de pecado. Porque a menos de que entiendas la gravedad de tu pecado, a menos de que veas tu pecado como Dios lo ve, no lo vas a confesar como Dios quiere que lo confieses. Muy importante esta verdad. A menos de que entiendas el pecado como Dios lo ve, no vas a poder confesarlo de una manera que agrada a Dios. Ahora recuerden cómo llegamos aquí a 2 de Samuel 12. En 2 de Samuel 11, David adulteró con la esposa de Urías, la embarazó, mató a Urías. De esta manera, David se casó con la viuda de Urías y el hijo que ella tuvo se vio como si hubiera sido un hijo legítimo. Pero la última frase del versículo 27 revela lo que el Señor pensó de todo esto. Allí en 2 de Samuel 11, 27, mas esto que David había hecho, refiriéndose a todo lo que David hizo en el capítulo 11, el adulterio, el homicidio, el encubrimiento de sus pecados, esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y el capítulo 12 nos muestra cómo manifestó el Señor su desagrado. Este capítulo muestra que David estaba muy por debajo del hijo de David, que reinará eternamente, como dice 2 de Samuel 7. Recuerden, esta es la segunda parte de 3, si el Señor quiere, de nuestro estudio de 2 de Samuel 12. Y recuerden que la semana pasada explicamos que aquí en 2 de Samuel 12 vemos dos acciones del Señor hacia David que te demuestran su desagrado. Dos acciones del Señor hacia David que te demuestran su desagrado. En primer lugar, vemos que el Señor le demostró su juicio a David en el versículo 1 hasta la primera mitad del 15. Y en segundo lugar, vemos cómo el Señor le demostró su gracia a David a partir de la segunda mitad del versículo 15 y hasta el versículo 31. La semana pasada comenzamos con la primera. Empezamos a estudiar cómo el Señor le demostró su juicio a David. Ahí en los versículos 1 al 15, hasta la primera parte del 15, realmente solo estudiamos los primeros 9 versículos. Vamos a leerlos para recordar lo que pasó y vamos a comenzar a leer desde el 11:27. 2 de Samuel 11:27 hasta el 12:9. 2 de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo, hablando de Betsabé, el luto por la muerte de Urías, que había asesinado David. Betsabé estaba de luto en el 25, oyendo la mujer de Urías. En el 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos,
porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aunque ya estudiamos a detalle este texto, aquí en los versículos 2 al 9 encontramos lo que podríamos llamar una teología del pecado. Una teología del pecado. Aquí encontramos por lo menos 7 realidades acerca del pecado. 7 realidades acerca del pecado que nos ayudan a entender la perspectiva de Dios acerca del pecado. Y aunque esto lo dijo el Señor acerca del pecado de David en particular, el resto de las Escrituras muestra que esto se aplica a todo pecado. Entonces, ven en primer lugar que el pecado es soberbio. El pecado es soberbio. El pecado es egoísta. Es desconsiderado, es cruel. Es como David mismo lo dijo, de cómo actuó el hombre rico en la historia inventada, cómo actuó él al haber adulterado con Betsabé, al haber matado a Urías, al haber tapado su pecado en el 2:6. En el 12:6, David dijo, no tuvo misericordia. Así como David mostró crueldad, desconsideración hacia Betsabé y Urías en su adulterio y asesinato. No pensó en cómo su adulterio iba a afectar a Betsabé, cómo iba a afectar a Urías, cómo iba a afectar en primer lugar al Señor y cómo iba a afectar a su familia ni a la nación sobre la cual él reinaba. Cuando pecamos, igual que David, no pensamos en lo que agrada a Dios y a otros, sino en lo que me agrada a mí, lo que yo quiero. No considero lo que Dios y otros valoran, lo que les importa. No considero cuando yo peco, cuando tú pecas, no consideramos cómo este pecado va a afectar al Señor en primer lugar y a otros en segundo lugar. El pecado es egoísta, es soberbio, solo piensa en él. En segundo lugar, el pecado es digno de muerte. El pecado es digno de muerte. David lo dijo, aunque todavía no había reconocido su pecado. Ahí en el versículo 5, el que tal hizo es digno de muerte. Según la ley, lo explicamos, David merecía morir por sus pecados de adulterio y homicidio. Sí, vivía bajo la ley, correcto, bajo el antiguo pacto, aunque no estamos bajo el antiguo pacto ya, aunque estamos en la época de la iglesia desde Pentecostés, aunque participamos del nuevo pacto, esta verdad no ha cambiado. Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Romanos 3, siempre la paga del pecado es muerte. Dios es santo, Dios es justo, Dios tiene que juzgar el pecado. Por eso, mueres sin Cristo y terminas pagando el castigo que tú mereces por tu pecado en el lago de fuego eterno, muerte. La paga del pecado, la paga por tu pecado, si mueres sin Cristo, es muerte eterna. E incluso ya como cristiano, si tú te has arrepentido y creído que Cristo, te has arrepentido y creído que Cristo pagó en tu lugar el castigo que tú mereces debido a tu pecado. Él murió, la paga del pecado es muerte. Él murió la muerte que tú merecías. Él llevó el castigo que tú y yo como creyentes merecíamos. Pero de nuevo, la paga del pecado es muerte. En tercer lugar, 3:7, el pecado demuestra ingratitud hacia Dios. El pecado demuestra ingratitud hacia Dios. Lo vimos con David en el 7 al 9. Recuerdan, lo acabamos de leer en el 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, le dijo a David, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré. En el 8, te di
te habría añadido mucho más. 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Al igual que David, cuando pecamos, a pesar de tantas bendiciones que el Señor nos da, el pecado es una demostración de ingratitud horrenda de lo más bajo hacia el dador de todas esas bendiciones que disfrutamos. Él, como creyentes, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha dado perdón de pecados, libertad del pecado, nos hace clamar a Él como Abba Padre, su Espíritu vive en nosotros, tenemos intimidad con Él, tenemos una relación personal con Él, nos ha dado nuevos deseos, el Espíritu vive en nosotros, nos da el don espiritual que ha dado a cada uno para edificar a su iglesia, nos da el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable al proclamar el Evangelio y pecamos contra Él. Y encima de eso nos da vida y aliento y todas las cosas a nivel temporal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Podemos ver, oír, oler, comer, tener pies, manos, hacer lo que sea por la gracia de Dios. Y pecamos contra el que nos da todo eso. Es como David aquí. Hombre, te di, ¿por qué pues pecaste? En cuarto lugar, el pecado tiene en poco la palabra de Dios. El pecado menosprecia o tiene en poco la palabra de Dios. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios? Cuando pecamos, al igual que David, tomamos a la ligera las Escrituras, las vemos hacia abajo, las vemos como algo despreciable. Dices, no. Sí, eso es lo que dice Dios. Esta es la perspectiva de Dios. Y nuestra inclinación pecaminosa siempre con nuestro pecado es redefinirlo, no verlo tan fuerte, tan malo, tan claro como Dios lo define en su palabra. Por eso es tan importante tomar este momento para hablar del pecado. Recalibra nuestra perspectiva del pecado. Esta es la única manera en la que vamos a entender el pecado como Dios lo entiende desde el punto de vista de este texto, y la única manera de ir en la dirección de la confesión de pecado cuando pecamos, o también para evitar el pecado, que recordemos algo de su gravedad. Porque la tendencia pecaminosa que tenemos es rebajarlo, decir, no es tan malo, no seas exagerado, no seas legalista. Es una manera equivocada de decir, no seas exagerado en tu obediencia, en la obediencia simple a los mandatos claros de la palabra. No te preocupes, eso era otra época, hoy día ya no es así. No, hermanos, matar y adulterar siempre es pecado. Y cualquier otro pecado que la Biblia dice esto es pecado. Y por eso es tan importante el número 5. Número 5 en nuestra lista, el pecado hace lo malo a los ojos de Dios. El pecado hace lo malo a los ojos de Dios. Ahí lo vemos en el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué es lo malo? Versículo 9. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El pecado es malo a los ojos de Dios, siempre. No importa de nuevo lo que sientas, no importa lo que alguien piense. El pecado es siempre malo, siempre es malo. Número 6 en nuestra lista, el pecado es conocido por Dios. Tu pecado y mi pecado siempre es conocido por Dios. Lo vemos ahí en el versículo desde el 12:27. Al final, esto que David había hecho, 11:27, fue desagradable ante los ojos de Jehová, que el Señor conocía todo. 12:9, a Urías Heteo al final heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El Señor sabía todo. ¿David había tratado de ocultar su pecado por un tiempo? No pudo. En todos sus detalles, igual que David, el Señor conocía su pecado. Había hecho mucho esfuerzo, lo vimos ahí en 2 de Samuel 11, por ocultar su pecado,
por ocultar el adulterio con Betsabé, por ocultar el embarazo producido por ese adulterio, al punto de matar a Urías. Incluso se esforzó por ocultar el homicidio contra Urías. Pero ¿saben qué? El Señor sabía. El Señor sabía. Quizás tratemos de ocultar nuestro pecado de algunas personas. Quizás tengamos éxito por un tiempo, como David por unos meses. Pero jamás, escucha esto, jamás podrás ocultar el más mínimo detalle de tu pecado de los ojos del Señor. Jamás. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, Proverbios 5. Él llena los cielos y la tierra, Jeremías 23. Él está en todo lugar. Te guste o no, lo sientas o no, la realidad es que siempre que pecamos, pecamos en la cara de Dios. No hay lugar donde Dios no esté, no hay lugar, no hay detalle, no hay información que Dios no conozca. Él conoce todo, no podemos ocultarle, de nuevo, ni el detalle más minúsculo de nuestro pecado al Señor. No podemos ocultarle ni un pensamiento, ni un deseo, ni un motivo, ni una acción, nada, nada. Entonces, según este texto, vemos en primer lugar que el pecado es soberbio, en segundo lugar que es digno de muerte, en tercer lugar demuestra ingratitud hacia Dios, en cuarto lugar tienen poco la palabra de Dios, en quinto lugar hace lo malo ante los ojos de Dios, en sexto lugar es conocido por Dios y finalmente en séptimo lugar el pecado afecta nuestro razonamiento. El pecado afecta, tuerce nuestra facultad de razonamiento. Lo explicamos a detalle la semana pasada en el 9. Dios sabía todo. Urías heteo, heriste espada, tomaste por mujer, 12:9, a su mujer. Dios lo sabía todo. ¿Acaso David no sabía que Dios sabía todo? Claro, lo vimos en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Estás en todos lados. Entonces, ¿por qué David actuó como si Dios no supiera? Por la misma razón por la que inventamos mentiras para protegernos de la realidad. Cuando pecamos y no queremos confesarlo, inventamos mentiras para protegernos de la realidad de quién es Dios y del juicio que merecemos debido a nuestro pecado. Una probadita de Romanos 1. Mente reprobada, aunque eso es para incrédulos. Pero cuando pecamos hacemos lo mismo en ese punto como el incrédulo. 2 Corintios 10, inventamos fortalezas en nuestra mente, esto es, ideas que son mentiras, son falsedades para justificar nuestro pecado y nos refugiamos en esa mentira para calmar nuestra conciencia. Pero es inútil, inútil. Entonces aquí el Señor, usando a Natán, describió a detalle el pecado de David en los versículos 1 al 9, y después de haber descrito a detalle el pecado de David, ahora el Señor a partir del versículo 10 le describió a David, usando a Natán, cómo iba a juzgar a David. Y vean este texto de nuevo, hermanos, vean de nuevo cómo es toda la palabra de Dios. Está que rebosa de riqueza en términos de que muestra tantas perfecciones del Señor y de su palabra. Véanlo, vean, comenzando allá en el versículo 9 de nuevo, para ver cómo se relaciona al versículo 10. Vean la conexión. Regresen al versículo 9. Y vean la repetición de la palabra espada. Mucha atención. 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Escuchen esto. A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Una pausa ahí. El 10, vean el texto de nuevo. Por lo cual ahora no. Ese no en el hebreo es un negativo permanente. Se podría traducir nunca. Nunca se apartará jamás de tu casa la espada. Vean el énfasis doble del hebreo aquí en el 10.
por lo cual ahora nunca se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué le dijo a David? Escuchen. Mira, David, tú mataste a Urías, versículo 9, usando a los hijos de Amón. Por eso, versículo 10, por lo cual ahora nunca se apartará jamás de tu casa la espada. En otras palabras, no van a dejar de ser matados miembros de tu familia. Nunca se apartará jamás de tu casa, de tu familia, la espada. Nunca va a dejar de morir gente en tu familia. Dices, bueno, eso les pasa a todos, todos morimos. No, esto no se refiere a muerte, digamos, en términos normales en el plan del Señor. Claro, esto también, la muerte de toda persona está bajo el plan del Señor. Esto es un juicio directo. Esto es un juicio muy fuerte, hermanos. Y lo que viene es aún añade a la fuerza de este juicio. Y podremos vernos tentados a pensar, hombre, ¿por qué tan fuerte el Señor? Hermanos, porque recuerden, versículo 7, Dios le dijo a David, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y 8, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dio mucho y David lo menospreció. Y no es que el Señor está vengándose de manera pecaminosa. No, jamás. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. En la gracia soberana de Dios, Dios decidió darle mucho privilegio temporal y espiritual a David. Y David, en lugar de ser fiel, corresponder con fidelidad, con lealtad al Señor, lo tiró todo por la borda por un momento de placer pecaminoso. E iba a pagar caro, muy caro. De nuevo, ¿por qué? Porque ese es el principio. Al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Lo explicamos la semana pasada. Incluso lo ven aquí en el versículo 6. Regresen al 6. Esto es lo que dijo David, condenando al hombre que en esa historia inventada representaba a David. Versículo 6. Debe pagar, este hombre rico, debe pagar la cordera que le quitó al hombre pobre, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David dijo aquí que el ladrón rico debía pagar 4 veces el robo de la corderita pobre. David aquí habló en línea con las Escrituras, lo explicamos. Esto decía la ley. Ahí en el Antiguo Testamento, allá atrás en Éxodo 22, 21, el Señor dijo en Éxodo 22, 21, aquí todavía estaban bajo la ley mosaica, Israel, David. Él dijo ahí en Éxodo 22, 21, cuando alguien robaba una oveja, tenía que pagarla cuádruple, esto es 4 veces. Y ahí se fue David. Pero vean cómo el Señor en su soberanía única, escuchen, aplicó este castigo del robo de la oveja a David, junto con esta promesa de juicio disciplinador contra David, de que nunca se apartaría de su familia la espada. Y vean esto, hermanos, vean la perfección de la palabra de Dios, la perfección de nuestro Señor. Solo Él puede decir y ejecutar esto. Véanlo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que le cobró cuádruple a David? David mató a Urías y el Señor mataría durante la vida de David a 4 de sus hijos. 4. 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos. Se lo aplicó el Señor por la muerte de Urías. ¿Cómo? El Señor mataría a 4 de sus hijos. 1. El primer hijo que tuvo con la esposa de Urías. Ahí mismo en 2 de Samuel 12, véanlo ahí, en el versículo 15, desde el 14, lo veremos más adelante a detalle si Dios quiere, 12:14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15, Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 18, al 7º día murió el niño. Primer hijo. Va 1, faltan 3, 2. Amón. 2 de Samuel capítulo 13. 2 de Samuel 13, versículo 28. Absalón, esto es el hermano de Amón, un hijo de David. 13:28. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino,
Y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Así fue. Versículo 33 al final. Dice ahí, al final del 33, 13:33, solo Amnón ha sido muerto. Van dos. Tercer hijo, Absalón, segundo de Samuel 18:15. Dice segundo de Samuel 18:15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y cuarto hijo, primero de Reyes 2:25. Adonías. Primero de Reyes 2:25. Ahí dice, en el 2:25 de Primero de Reyes. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él, contra Adonías, y murió. Hermanos, vean esto. Hay algo aquí que no debemos perder de vista. El primer hijo, Dios lo mató de manera directa, por así decirlo. El segundo hijo, Amnón, lo mató Absalón, otro hijo de David. El tercer hijo, Absalón, lo mató Joab, por orden de Joab. Y el cuarto hijo, otro hijo de David, Salomón, mató a su hijo Adonías. Vean con qué exactitud tan aterradora juzga el Señor Jesucristo. Dijo David en el 12:6, debe pagar la cordera con 4 tantos, se los cobró el Señor, con 4 hijos. Pero observen, versículo 10, otra vez, vean esto, hermanos, vean la perfección de las Escrituras y del Señor. 10, por lo cual ahora no se apartará, o nunca se apartará jamás de tu casa o de tu familia la espada. En otras palabras, este juicio iba más allá de los hijos de David. Esta es una disciplina permanente. Y vemos esto cumplido, por ejemplo, más adelante en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, con varios reyes de Judá, descendientes de David, de la casa de David, de la familia de David, que fueron matados por diferentes razones. Pero escuchen, esto encaja con lo que el Señor le dijo a David en 2 de Samuel 12:10. No se apartará jamás de tu casa la espada. Pero hermanos, aquí hay una contradicción aparente, aquí hay un dilema. Escuchen, Dios prometió este juicio permanente. No se apartará jamás de tu casa la espada. Pero al mismo tiempo, en 2 de Samuel capítulo 7, ¿recuerdan? El Señor en el pacto davídico le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría eternamente. Entonces, ¿cómo puede el Señor cumplir estas dos promesas? Por un lado, no se apartará jamás de tu casa la espada. Siempre van a haber personas que morirán en tu familia, pero por otro lado, va a haber uno que va a reinar en tu trono y va a reinar eternamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede el Señor cumplir estas dos promesas al mismo tiempo? Vean la perfección del Señor y su palabra. Solo una persona puede cumplir esta promesa de juicio permanente. Y esa misma persona también es el cumplimiento de la promesa del pacto davídico de ser el rey permanente. ¿Quién y dónde cumple esto? El Hijo de David. El amado Señor Jesucristo lo cumple 1 en la cruz y 2 en su segunda venida. ¿Cómo? Ese juicio disciplinario contra David, de que versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada, ese juicio disciplinario contra David fue absorbido en últimas por el que llevó el pecado de David y el de todo creyente en la cruz, el Hijo de David, incluyendo esta maldición. Esta es una promesa de maldición contra David. El Señor lo llevó ahí en la cruz. Pero también el Hijo de David fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre, está a la diestra de la majestad de las alturas en este momento, y va a regresar para reinar en el trono de David, en el reino milenial aquí en la tierra, y va a hacerlo en la segunda venida. Esto, hermanos, es algo que solo el Señor puede hacer.
Vean qué exactitud de la palabra de Dios, solo Él la puede cumplir. Esto nos debe llenar de ánimo, de infundirnos motivación para adorar al Señor por su perfección, por su palabra, que es perfecta, confiable, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es verdad. Pero vean de nuevo el versículo 10. ¿Por qué le mandó el Señor este juicio a David? Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Por cuanto me menospreciaste. Esta palabra menospreciaste es la misma palabra hebrea traducida tuviste en poco en el versículo 9. El Señor le dijo aquí en el 10, por cuanto me tomaste a la ligera, es lo que quiere decir menospreciaste. Me tomaste a la ligera, por cuanto me despreciaste, por cuanto me viste hacia abajo. De nuevo, esa misma palabra hebrea traducida me menospreciaste se traduce me desprecian para referirse al pecado de Elí. Allá atrás en 1 Samuel, ¿recuerdan? Entonces, al pecar David aquí, tuvo la misma actitud de pecado que tuvo años antes el sacerdote Elí cuando menospreció a Dios. Y así es como David menospreció al Señor, versículo 10, véanlo de nuevo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, aquí viene, y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Vean esto, vean de nuevo cómo el Señor repitió lo que dijo en el versículo 4, en el 9 y aquí en el 10 otra vez, 3 veces, en 10 versículos, le dijo que había tomado la esposa de Urías. Esto nos da una idea de lo serio que es para el Señor el adulterio, ¿no es cierto? 3 veces. Pero observen algo muy, muy importante. En el versículo 9, de nuevo, el Señor le dijo, tuviste en poco la palabra de Jehová. Y vean en el 10, me menospreciaste o me tuviste en poco, misma palabra hebrea. Entonces, escuchen esta verdad, muy importante. La manera en la que David trató la palabra del Señor es como David trató al Señor mismo. La manera en la que David trató la palabra de Dios es la misma manera en la que trató al Señor mismo. Esto es inseparable. Esta es una verdad crucial. La manera en la que tratamos la palabra de Dios es como tratamos a Dios mismo. No lo podemos separar. La palabra de Dios y Dios mismo están al mismo nivel. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esto, hermanos, habla de la perfección de la palabra de Dios. No es que Dios dijo, bueno, hay huecos ahí, no pelen tanto mi palabra, a mí sí, a mí la palabra no. No hay una separación. La palabra de Dios es una expresión tan pura de Dios mismo que es infalible, inerrante, perfecta. La palabra de Dios es una expresión tan pura de Dios mismo que la manera en la que tratamos su palabra es como tratamos a Dios. ¿Quieres saber si realmente tomas en serio al Señor? ¿Quieres saber si realmente respetas, adoras, honras, amas al Señor? Ve cómo tratas su palabra. Ve cómo respondes a su palabra. Si lo obedeces, es porque le temes. Si obedeces su palabra, es porque lo amas. Si obedeces su palabra, es porque honras a Dios. No existe, seguro lo hemos vivido nosotros, visto otros, gente incluso en congregaciones que dicen, nosotros no estudiamos la Biblia, nosotros amamos al Señor. Imposible. Esa es una mentira, es equivocado. El que ama al Señor, ama su palabra. Es como el salmista en el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Una y otra vez, sumamente pura es tu palabra. Ese amor por la palabra refleja su amor al Señor, que en términos así de simple, hermanos, términos prácticos, el amor por la palabra, como lo ejemplifica el salmista, Salmo 119, el amor por la palabra y por el Señor, que son inseparables, se ve en obedecer la palabra. Por eso el mismo salmista que dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Recuerdan? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El salmista quería expresar su amor hacia el Señor y su palabra al obedecer su palabra. Entonces, no nos engañemos. Puedes decir que, no, yo amo al Señor Jesús, yo amo a Dios, yo lo adoro, y sabes que estás viviendo en pecado. Imposible. Si amas al Señor, vas a amar su palabra y la vas a obedecer. Si menosprecias su palabra, menosprecias a Dios y la vas a desobedecer como David lo hizo aquí. Y versículo 11, aquí hay más del juicio del Señor contra David. Vean el énfasis en que el Señor haría esto al ejecutar este juicio. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí, esa frase recuerden en hebreo, apunta a lo que viene, enfatiza lo que viene, énfasis en lo que el Señor haría. Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Una pausa. Así lo haría. Más adelante, vean algo, hermanos, aquí antes de seguir. Vean por favor esto. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. 11, así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. David se metió a la casa de Urías, pecó contra Urías y su mujer, y el Señor se le iba a cobrar. El Señor lo iba a vengar, trayendo el mal sobre David de su misma, versículo 11, casa. ¿Cómo? Más adelante lo veremos, el Señor quiere a fondo, pero uno de sus hijos, Amnón, en el capítulo 13, siguiente capítulo, uno de sus hijos, imagínate, que uno de tus hijos viole a una de tus hijas. Amnón hizo eso, violó a Tamar, una de las hijas de David. Y en el capítulo 13, otro de sus hijos, Absalón, vengaría la violación de su hermana al matar a su hermano y lo hizo Amnón. Capítulo 13. Y ese vengador, Absalón, se volvería en la cabeza de una rebelión contra David, le daría un golpe de estado, que terminaría adulterando con algunas de las mujeres de David, tu hijo acostándose con tu esposa. Versículo 11, véanlo. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Qué fuerte. Pero no pierdan de vista esto. Dice, oye, el Señor como que le está exprimiendo limón en la herida. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan cruel? No, hermanos. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él es santo, 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 perfecto. Jamás se queda corto de la justicia ni se excede. Él es justicia perfecta. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto fue proporcional a lo que David merecía, no lo olviden. Versículos 7 al 9, te ungí por rey, te libré de la mano de Saúl. 8, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esto es proporcional. El privilegio de David era inmenso, era muy grande, y el juicio de Dios contra David, contra este pecado deliberado, intencional, sería igual de proporcional. Y esto nos ayuda a entender algo, mucha atención, de lo severo que fue el pecado de David. ¿Quieres ver cuando dice el texto en el 9, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Quieres ver qué tan mal fue para Dios lo que hizo David en el capítulo 11? ¿Quieres ver, 11:27, qué tan desagradable fue ante los ojos del Señor lo que hizo David? Ve el juicio que Dios le mandó a David contra su pecado. Esto nos da una idea de la gravedad del pecado, la profundidad del pecado y la altura de la santidad de Dios. ¿Por qué la gente que muera sin Cristo va a terminar en una eternidad de tormento? ¿Por qué? ¿No es demasiado severo? No. Dios es justicia perfecta. Es imparcial. Eso te da una idea de lo santo, santo, santo que es el Señor y lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. Que una persona sin Cristo termine en una eternidad de tormento. Y aún los creyentes, que Dios mismo tenga que venir para que en 3 horas reciba
la eternidad que todos los creyentes merecemos por nuestro pecado, que Cristo le haya absorbido en 3 horas, el Hijo eterno? Que solo Dios mismo tenga que tomar el lugar del pecador para poder perdonarlo y salvarlo del infierno y del pecado. Que Dios mismo tenga, por así decirlo, y es una realidad, venir de manera personal a recibir la furia del juicio por el pecado para que nos pueda perdonar. Eso les da una idea, hermanos, de la inmensidad de la santidad de Dios y de la profundidad del pecado a los ojos de Dios. Y aquí está ilustrado. ¿Por qué tan fuerte? Porque lo que David hizo, 11:27, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Porque lo que David hizo, 12:9, fue malo delante de sus ojos. Entonces, observen de nuevo el juicio justo del Señor contra David. Versículo 10, no solo iba a matar a miembros de su familia continuamente porque David mató a Urías, sino que versículo 11, así como David le quitó a Urías su esposa, el Señor le iba a quitar a David algunas de las mujeres que tenía, pero en un sentido, sería peor lo que David sufriría que lo que Urías sufrió. ¿Por qué? Porque versículo 11, ¿de dónde vendría el mal? 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Lo que David sufriría, escuchen, no vendría de alguien que no fuera su pariente, no vendría de enemigos de Israel, vendría de su familia, de su propia sangre. El mal vendría de miembros de su familia para afectar a miembros de su familia. Y encima de eso, el prójimo del versículo 11, el hombre que se acostaría con las mujeres de David, lo haría en público. Y más adelante vemos que sería un hijo de David, Absalón, como lo vemos en 2 de Samuel 16, 21 y 22. 2 de Samuel 16, 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Sobre el terrado. Vean ustedes, no hay coincidencias nunca. ¿De dónde vio David a Betsabé cuando la vio? Del terrado. 16, 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Este es el rey. Esta es una vergüenza. Esto es humillante. Y lo que lo hace doblemente humillante es que es un hijo del rey. Esto es alarmante, escandaloso. Lo veremos si el Señor quiere más adelante. Pero vean qué juicio tan duro. Que el Señor, escuchen, usaría. ¿Saben quiénes serían primordialmente los instrumentos de este juicio de disciplina contra David? Sus hijos. Lo dice el 11. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. El Señor usaría primordialmente a los hijos de David para ejecutar este juicio contra David. Qué tremendo, hermanos. Qué fuerte. Ya en sí es terrible este juicio, pero escucha, que sean tus hijos los que violan, los que matan, los que mueren, los que son violados y los que se rebelan y adulteran contra ti, añade un nivel de sufrimiento más alto. Digo, Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Duele ver a los hijos pecar. Y como un padre o madre creyente, tú sabes que el mayor gozo que trae a tu vida en tus hijos no es su salud, no son sus estudios, no son sus logros deportivos, nada. El mayor gozo es que sean creyentes fieles. Esa es una perspectiva correcta. Y si no la tienes, estás siendo carnal. Porque lo más importante en la vida de tus hijos no es que se titulen de la universidad, ni que tengan dinero, ni que se casen bien con una buena familia. No. Lo más importante es que sean creyentes fieles. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y por eso, como lo estudiamos con José hace el miércoles, aunque hablando en términos espirituales es la misma verdad, 3 de Juan, no tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad. Aunque allá habla de hijos espirituales, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, duele como padre, madre creyente, el dolor más grande que puedes enfrentar en relación a la vida de tus hijos. Obvio, duele verlos sufrir físicamente, por supuesto, pero lo que más duele, si estás pensando conforme a la Biblia, es que pequen. Pero duele mucho más, escucha, cuando el pecado de tus hijos tiene la intención de destruir a tus otros hijos y a ti. ¿No es cierto? Te duele más cuando incluso tu pequeñito deliberadamente agarra el juguete y descalabra a su hermanito. ¿No es cierto? Te duele más. Te duele, te rompe el corazón ver el odio, la hostilidad entre ellos. Esto te da una probadita de lo que habría sufrido David aquí. Cuando sus propios hijos pecaron y ese pecado tenía la intención de destruir a sus hermanos y al rey. ¿Qué precio tan alto pagaría David por un momento de satisfacción y por querer taparlo? Qué advertencia para nosotros. Qué muestra de Gálatas 6:7. Como dice ahí el Señor en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es tremendo, hermanos. Esto nos debe motivar a un temor saludable, santo del Señor, a no tratar a la ligera el pecado. Esto es algo serio. Y vean ustedes, versículo 12. El Señor le explicó por qué haría que su prójimo se acostara con sus mujeres en público. Vean el 11 de nuevo, para que vean la conexión. 2 de Samuel 12:11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste, David, en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué tremendo. Y ya vimos que fue literal, 2 de Samuel 16:22, con Absalón. David, versículo 12, pecó en secreto. David mantuvo su pecado encubierto, en secreto. David, versículo 12, pecó en secreto, pero el Señor lo iba a juzgar en público. Lo que David, escuchen, quiso mantener secreto, el Señor siempre lo supo y lo hizo público en su juicio. Observen de nuevo que el pecado de David, el pecado que David cometió contra Urías, el Señor se lo haría a David como juicio contra David. Esto no es coincidencia ni azar. Qué interesante. Él adulteró con una mujer y alguien iba a adulterar con sus mujeres. Él mató y alguien iba a matar a sus hijos. No, hermanos, nunca, no existen las coincidencias, el azar, casualidad. No, jamás. Ni aquí ni nunca. Dios está en control, controla cada detalle de todo. Como un escritor lo dijo en un sentido, aquí el Señor le aplicó a David la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que eso muestra no crueldad, sino justicia. Es un reflejo de la justicia de nuestro amado Señor, de su perfecta justicia. Y lo que el Señor dijo que haría con David nos recuerda un proverbio, Proverbios 26:27. Escuchen lo que dice Proverbios 26:27. Dice así el texto, Proverbios 26:27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelva la piedra, sobre él le volverá. Si tú planeas dañar a alguien, el Señor podría hacer que tú fueras dañado con lo que planeas dañar a alguien. Este es un principio general, no es una ley inviolable como lo son los proverbios en términos generales, pero el Señor en su gracia podría no traer a tu vida el daño que le causaste a otros, pero si Él así lo quiere hacer, lo hará, porque tiene el poder de hacer que esto suceda. El Señor, escucha, sabe cómo tratas a otros. Cuidado, cuidado. No es casualidad
Cuando incluso en el mundo oyes de que, oye, qué interesante, mira este ladrón, le lo robaron. Aquel narcotraficante se lo birló el otro narcotraficante, coloquialmente hablando. No, hermano, no es casualidad. Es que así es entre narcos, sí, seguro, y entre otros también que no son narcos. Pero eso no se le escapa al Señor. Esta es una ilustración de este principio. Ahora, vean de nuevo los versículos 10 al 12. Debemos explicar algo aquí antes de terminar, 10 al 12. Véanlo de nuevo. El Señor le dijo a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque en el 12 tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aclaramos que esto no anula la responsabilidad individual. No es que por culpa de David sufrió su familia, aunque su familia no lo merecía, no. Dios cumplió este juicio disciplinario contra David al juzgar a su familia y a sus descendientes por sus pecados individuales, por los pecados que cada uno de ellos cometió. Y porque Dios cumplió sus propósitos para cada persona en términos individuales. Pero escuchen otra vez, vean la maravilla de la perfección de la mente de Dios y su palabra. Escuchen, esos propósitos individuales para cada miembro de la familia de David encajaron con este juicio disciplinario contra David. Esto es algo que solo el Señor puede hacer, por ser el sabio, soberano, todopoderoso. Y una aclaración más, cuando Dios le dijo en el versículo 11, vean, yo haré levantar el mal, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, y en el 12 haré esto. No es que Dios peque, no es que Dios diga, te voy a hacer adulterar, voy a hacer que adulteren, voy a hacer que maten. No, jamás. El Señor jamás peca. Este fue un juicio del Señor contra David. Recuerden, el Señor jamás aprueba el pecado, ni es el autor del pecado, como alguien dijo, y lo repetimos mucho. Pero el Señor usa el pecado para cumplir sus propósitos perfectos, en este caso, para disciplinar a David. Y cada uno de los que pecarían más adelante aquí en 2 de Samuel, cumpliendo con este juicio, cada uno de ellos sería plenamente responsable por su propio pecado y al mismo tiempo su pecado encajaría dentro de este juicio disciplinario contra David. Vean de nuevo la mente perfecta de nuestro Señor. Increíble, increíble. Pero en estos versículos obviamente encontramos verdades. Estas verdades nos infunden, deben infundirnos, ya lo dijimos, un temor saludable del Señor para no pecar. No podemos tratar a la ligera al Señor y su palabra y pensar que Él no le importa, no. Y al mismo tiempo, escucha, también aquí encontramos consuelo. ¿Qué? Consuelo. ¿Cómo? Escuchen, si alguno de nosotros hemos sufrido como Urías, en el sentido de que alguien pecó contra nosotros, quizás alguien con poder como el rey David pecó contra ti, quizás te quitó posesiones, destruyó tu patrimonio, tu familia, tu vida de diferentes maneras. Este pasaje muestra que el Señor conoce todo lo que te han hecho a detalle. Todo. Incluso cuando es pecado oculto a los ojos de muchos. El Señor sabe cuando un hombre poderoso como David peca y trata de ocultar su pecado al dañar a alguien vulnerable como Urías. Y en su tiempo y plan perfectos, el Señor va a juzgar el pecado de ese hombre poderoso que dañó a ese hombre vulnerable. Quizás no de la misma manera, pero el Señor se va a encargar. Por eso, como dice Romanos 12, debemos dejar la venganza en manos del Señor. Y orar porque el Señor bendiga con arrepentimiento y perdón a esa persona que te destruyó. Pedir que Dios lo bendiga y no olvidar que lo que esa persona te hizo no es nada comparado con lo que tú mereces. Lo que tú mereces, lo que tú y yo y todos como humanos merecemos es el infierno eterno porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte eterna. Entonces, no importa lo terrible que alguien te haya tratado y lo mucho que te haya quitado, Dios en su misericordia no te ha hecho sufrir como mereces.
Y tampoco olvides que tú y yo pecamos también contra otros. Quizás por la gracia de Dios no hemos llegado al punto que David llegó, pero tú y yo sabemos que internamente, si no fuera por la gracia de Dios que nos refrena, haríamos eso y más. No olvidemos que a los ojos de Dios es igual de malo en términos de culpabilidad moral matar a alguien como David mató a Urías que Mateo 5, odiar en nuestro corazón a alguien. No olvidemos que a los ojos de Dios es igual el acto de adulterio que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos recuerda cuánto pecado hay todavía en nosotros, aún como creyentes. Y tampoco olvides que lo que esa persona te hizo, la manera en la que te dañó, todo lo que te quitó, todo lo que te causó, todo eso es parte del plan perfecto del Señor en tu vida para acercarte a Él. En primer lugar, para salvación y en segundo lugar, para santificación. Para que vengas a sus pies y encuentres consuelo y perdón verdaderos en Cristo para tu pecado, incluyendo quizás tu pecado de enojo pecaminoso, tu amargura, tu pecado de amargura, tu pecado de sed de venganza. Y ya en Cristo, para que crezcas en humildad, en amor, en resumen, para que pienses y vivas de una manera más parecida al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, aunque no merecemos su amor. Estas verdades te pueden ayudar a honrar al Señor cuando eres un Urías en manos de un David y evitar el pecado de amargura, el pecado de venganza, el pecado de falta de perdón. Oremos. Padre, quedamos de nuevo boquiabiertos ante la perfección de tu palabra, que es realmente tu perfección reflejada en ella. Como dice tu palabra, es tu gloria. Vemos tu gloria, vemos tus perfecciones, nos quedamos boquiabiertos. Solo tú eres digno de toda adoración. Perdónanos, Señor, por olvidar la gravedad del pecado, por tomar a la ligera nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por actuar tantas veces, quizás no a ese nivel, pero sí en esa misma dirección como David. Padre, oramos porque estas verdades nos motiven a alejarnos del pecado, a confesar nuestro pecado. Y también, Padre, agradecerte porque si quizás hemos estado en una situación como la de Urías, Betsabé, donde alguien con poder como David nos ha destruido, nos ha despojado de diferentes cosas, que descansemos en ti. Perdónanos, Señor, si hemos pecado de amargura, enojo, venganza, y que oremos, Señor, porque tú concedas arrepentimiento a esa persona, que te conozca si no es salva, que la bendigas al venir ella en arrepentimiento a ti, que tú la colmes de bendiciones, Señor, y que demos bien por mal por tu gracia. Y que no olvidemos, Señor, que somos iguales ellos y solo por tu gracia no nos has dado lo que mereces, y que recordemos que no se te escapa nada y todo está dentro de tu plan perfecto para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar esto para tu gloria. Amén.